Hola, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente poder tener este tiempo al lado de la palabra de Dios para aprender más de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Qué te parece si comenzamos esta lección hablando con Dios? Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad de estar nuevamente juntos, aunque sea a través de estos medios, pero sabemos que esta es una forma en la cual en este tiempo nosotros podemos estar teniendo comunicación, pero también estudiando tu palabra. Habla nuestras vidas por medio de la lección de hoy y ayúdanos, Señor, a tomar decisiones importantes que nos lleven a vivir una vida en el Espíritu. Te lo agradecemos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hemos estado entonces viendo la lección relacionada al fruto del Espíritu y hemos ya mencionado en diferentes clases que por qué existen los conflictos que hay en nuestro corazón. Dijimos que es porque tenemos una naturaleza pecaminosa, a lo cual el apóstol Pablo le llama carne. Hay varios aspectos que la carne produce en nuestra vida, pero hemos estado aprendiendo la manera en la que la carne se manifiesta o cuando nosotros somos controlados por la carne, se va a manifestar de diferentes maneras o a través de diferentes comportamientos o a través de diferentes decisiones que tomamos. Vimos en primer lugar aquellas cosas que estaban relacionadas a los pecados sexuales o a la inmoralidad sexual, a la sensualidad, que tenía que ver pues en una ofensa hacia Dios, pero también hacia nuestro propio cuerpo. Era algo personal o más interno. Pero después hablamos acerca de aquellas cosas que tenían que ver directamente también con Dios en relación a la idolatría o a un sistema religioso falso o equivocado. Vimos que no solamente la idolatría nos aleja de Dios, sino que también la hechicería es una manifestación de que nosotros estamos permitiendo que la carne controle nuestra vida, porque va profundizando hasta no solamente alejarnos de Dios, sino ahora adorar al mismo enemigo, al diablo, ¿no? Eso es a lo que apunta la hechicería. Pero hoy vamos a empezar a hablar de otro grupo que el apóstol Pablo va a describir, y este grupo está relacionado a las personas que están a nuestro alrededor. Lo primero tiene que ver con nuestra relación vertical, o sea, nuestra relación con Dios, y a partir de ahora, aunque sí tiene que ver en nuestra relación vertical, pero principalmente es una manifestación hacia nuestras relaciones horizontales o con nuestros iguales o nuestros prójimos. Así que vamos a dar inicio y vamos a Gálatas capítulo 5 y en el versículo 20 dice de la siguiente manera: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. El día de hoy estaremos hablando de estas tres obras de la carne, o estas tres manifestaciones de la carne en la vida de una persona que es controlada por ella. Primero, enemistades. Vamos entonces a ver qué significa enemistad, de dónde viene esa palabra. La palabra enemistad viene de la palabra griega extra, que, bueno, significa enemistad, también rechazo u odio entre dos personas o más personas. En la escritura encontramos algunos ejemplos, especialmente vamos a encontrar un ejemplo que a mí me ha llamado la atención, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 23 y versículo 12. Este está en el contexto cuando el Señor Jesucristo está llevando ese proceso frente a Pilato, que es acusado por los sumos sacerdotes y es llevado ahí delante de Pilato. Pilato no le encuentra ninguna situación por la cual enjuiciarlo y llevarlo a la muerte, pero ahí decide enviarlo a Herodes. Ahora, aquí hay una situación muy interesante. Entonces, en Lucas 23:12,
Te voy a leer lo que dice. Dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Este texto nos habla de esa palabra enemistad. Y tal vez no conocemos mucho las razones. He estado tratando de investigar cuáles eran las razones por las cuales estaban enemistados ellos, pero no encontré realmente mucha información. Pero sí podemos entender que la palabra enemistad significa que ellos estaban de alguna manera teniendo un rechazo el uno hacia el otro. Tal vez esta enemistad era porque Pilato o Pilatos tenía poder y era el gobernador en la zona de Judea y Herodes tenía el poder o era el gobernador en la región de Galilea. Así que esto podía haber creado entre ellos pues una fricción, por lo tanto una enemistad por cuestiones del poder. Ahora, lamentablemente muchas veces en la casa pueden darse situaciones como esa. En Génesis capítulo 3, una de las consecuencias que el Señor va a permitir por causa del pecado que se manifiestan ahí, dice que habrá enemistad entre Adán y Eva. Y eso se va a proyectar a lo largo de todos los matrimonios, en todas las familias. Una enemistad, y esa enemistad se va a dar por cuestiones del poder, por quién tiene el control de la casa. Y sabes, lamentablemente, cuando vemos algunos matrimonios, algunos hogares, esos hogares están en enemistad por cuestiones de quién tiene el poder en la casa. Ahora, no solamente entre los esposos, aún a veces entre los hijos y los padres, ¿no? Hay una enemistad y se refleja de diferentes maneras. En la iglesia, tal vez también se manifiesta esta situación. Algunos por una motivación equivocada, pensando que una posición te puede dar poder. También la enemistad se da en el nivel político, social y en diferentes aspectos, ¿no? Pero aún esta enemistad puede llegar a afectar no solamente la familia, sino también la iglesia. Vamos a ver algunos ejemplos para poder entender mejor lo que está relacionado a la enemistad. En el capítulo 63 de Isaías, vamos a encontrar cómo el pueblo de Israel estaba enemistado en contra de Dios. Dice de la siguiente manera el versículo 10. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se había enemistado. Tenía una fricción en contra de Dios. Y la causa era su rebeldía. Ellos querían seguir dominando su propia vida. Dios les había prometido sacar al pueblo de Israel y llevarles a la tierra prometida. Y en ese capítulo 63, Isaías está recordando lo que el Señor le está diciendo de cómo Él los había liberado por mano de Moisés y cómo los había llevado a la tierra prometida. Ahora, ellos querían llegar a la tierra prometida, pero lo que estaba sucediendo acá, o lo que está narrando Isaías, es que ellos lo querían hacer a su manera. Ellos no estaban dispuestos a hacerlo a la manera de Dios. Ellos querían mantener el control y el poder para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Ahora, en un momento determinado, Dios, recuerdan, le dice a Moisés en relación al pueblo: mira, Moisés, yo ya no voy a ir con ustedes, voy a enviar un ángel y ese ángel los va a llevar hasta la tierra que yo les prometí, porque yo se los prometí y lo voy a cumplir. Y Moisés le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, entonces no vamos a ningún lado. El pueblo de Israel quería hacer las cosas a su manera y Dios quería llevarlos bajo su cuidado y su protección, pero el pueblo se rebelaba. Esto es lo que crea enemistad. Esto es lo que crea una contienda, un rechazo entre una persona y otra, entre un pueblo y Dios, entre una persona y Dios. Vamos a ver otro ejemplo en la Escritura y vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4 y versículo 4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí vamos como Santiago nos explica de una forma muy clara. En el contexto de este pasaje está hablando de dónde surgen los pleitos, las contiendas, las divisiones, de dónde surgen las guerras. Y dice, surge de los deseos del corazón de las personas. Nuestros deseos, que son motivados por nuestros pensamientos equivocados o erróneos, nos hacen amar cosas que no son Dios y que nosotros le ponemos una forma de Dios para tratar de satisfacernos a nosotros mismos. Ahora, de ahí es donde surge entonces de nuestro propio corazón, como ya lo hemos visto, los pleitos, las contiendas. Ahora, fíjate bien cómo hay una enemistad con Dios cuando nosotros decidimos amar al mundo. Porque nosotros hemos sido diseñados para amar a Dios de manera exclusiva, pero nos enemistamos con Él por causa de amar al mundo, de dejar de amar a Dios para amar las cosas de este mundo. Esto es tremendo, ¿no? Esta declaración que nos da aquí Santiago, que si nosotros amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Hay una enemistad, ¿sí? Hay una separación entre Dios y el hombre. Ya no somos más amigos, ¿verdad? Ahora somos enemigos. Pero vamos a ver un poquito la descripción de lo que es la enemistad. A través de un pasaje que nos habla acerca de lo que Jesucristo ha hecho por causa de nuestro pecado y de esa enemistad natural que tenemos con Dios al habernos rebelado en contra de Él, y cómo Jesús viene y entonces nos reconcilia con Dios. Veamos las características a través de este pasaje de lo que es una enemistad. Dice Efesios capítulo 2, del versículo 13 hasta el versículo 16 de la siguiente manera. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primer característica de la enemistad. Hay una separación. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Entonces, una persona que está enemistada con otra se aleja, ¿sí? Marca una distancia. Ahora, no tenemos que confundir lo que es la distancia por un límite de respeto a la distancia por una enemistad. Hay personas que dicen, no, 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 yo por respeto hasta aquí. No, no, no. Muchas personas realmente, porque hay una enemistad en su corazón, deciden poner distancia con otras personas. Y a veces es triste porque no solamente esto sucede en general, en el trabajo, con los familiares, aún en el propio hogar sucede esto. A veces esposos, maridos, mujeres están ahí distanciados, ¿no? Y tal vez viven juntos, pero están distanciados entre ellos. Padres e hijos tal vez viven juntos, conviven, pero realmente están distanciados entre ellos. Hay una enemistad entre la familia. Y lamentablemente a veces también esto se da dentro de la iglesia, esas enemistades. Ahora vamos a ver otra característica de lo que es la enemistad. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos que una persona que está enemistada es una persona que coloca una pared entre él y la otra persona. Ahora, no solamente hay distancia, sino también otra característica es que hay una pared. Y sabes, una pared nos impide relacionarnos, ¿sí? Y hay paredes que establecemos, pues tal vez no de forma física, pero decidimos tal vez nosotros establecer la ley del hielo a otros y ponemos esa pared entre las personas o entre las personas y nosotros. Ahora, esto es una actitud de la carne, ¿ves? La enemistad, porque hay una tensión.
y ponemos esta pared y entonces nos impide realmente conocer las necesidades de los demás, impide que los demás puedan ser de edificación a mi vida. Y la razón por la que a veces nosotros establecemos esas paredes no visibles, pero sí que son muy palpables y se sienten con otras personas, es tal vez porque me están hablando cosas que son importantes para mi vida y necesitamos cambiar. Pero tal vez nuestro orgullo nos lleva a ese punto de crear esa pared y de decidir un distanciamiento, o decidir colocar esa barrera que impide que la relación pueda crecer. Vamos a continuar con el pasaje que estamos analizando en Efesios. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, vemos que el Señor ha derribado esa pared intermedia que había entre nosotros. Él mismo, dando su propia vida, decidió dar el primer paso para que ahora pudiéramos reconciliarnos con Él, para que ahora tengamos paz, pero también para que tengamos unidad. Una de las características entonces cuando hay enemistad es la pérdida de paz, es la pérdida de la unidad, es el distanciamiento, es colocar una pared intermedia. Y el Señor busca que nosotros realmente podamos estar en unidad, en edificación, en crecimiento los unos con los otros, como hermanos, en amor, ¿no? Amándonos los unos a los otros. Esas son algunas de las características de lo que es la enemistad. Ahora vamos a pasar a la siguiente palabra que nos menciona el apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 5 y versículo 20. Y es la palabra pleitos. Esta palabra pleito es la palabra griega eris, que también se traduce como contienda, lucha, rivalidad egoísta, riña, o en el plural se traduce como pleitos y discordia. Ahora vamos a un ejemplo claro de esto en relación a los pleitos y lo encontramos en una iglesia que era carnal, que se dejaba dominar por su carne. Y esta es la iglesia de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 1. En el inicio de esta carta, Pablo habla fuerte a la iglesia porque esta era una de las características. Veamos lo que dice el versículo 11 y 12. Pues algunos de la casa de Chloe me contaron de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos o yo sigo a Pedro. Y yo sigo únicamente a Cristo. Aquí vemos cómo hay una enemistad, una contienda, una lucha, una pelea. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es, oigan, he escuchado que ustedes están peleándose constantemente. Esto comienza como una discusión y termina como una pelea. O sea, ustedes han tomado un mal hábito de resolver sus diferencias, porque vemos que había diferencias entre ellos. Algunos tal vez se identificaban más con Apolos, algunos se identificaban más con Pedro o con Cefas, otros se identificaban tal vez más con Pablo. Y otros decían, yo soy de Cristo. Ahora, había diferencia entre ellos, pero ellos no supieron cómo tratar con sus diferencias. Y entonces caían en pleitos. ¿No es eso a veces lo que nos sucede en el matrimonio, en el hogar o a veces también en la iglesia? A veces en el hogar hemos tomado malos hábitos para resolver nuestras diferencias. Y entonces comenzamos a discutir y entonces pasamos ya a los gritos y a otras situaciones donde terminamos en un pleito. Ahora, hay personas que les gustan los pleitos, ¿no? Que parece que lo están buscando, que siempre quieren tener la razón. Ahora veremos algunas características de la persona o las razones por las que las personas también entran en los pleitos. A veces también en casa, ¿verdad? Con los hijos. No sabemos cómo
poder arreglar nuestras diferencias. Hoy vivimos en una generación que es totalmente diferente con la cual nosotros crecimos. Y tal vez hay diferencias en nuestra perspectiva en cuanto al uso de los medios, eh, pero hay principios que tenemos que establecer. Y al no saber tratar esas diferencias, entonces entramos en pleitos. En la iglesia, a veces me da mucha tristeza ver cómo entre creyentes en las redes sociales, que es un lugar que tendríamos que utilizar para dar testimonio del amor y el apoyo entre creyentes, veo creyentes que están en pleito con otros por cuestiones de diferencias doctrinales o diferencias en cuanto a la interpretación de un pasaje o a la situación que estamos viviendo en nuestro país o en diferentes partes. Que si esto realmente ha sido creado por el gobierno, que si viene un nuevo sistema mundial de gobierno, o si la vacuna tiene un chip o no tiene chip, si me vacuno o no me vacuno. Y a veces hay creyentes que entran en pleitos porque no saben cómo tratar esas diferencias. Es triste, ¿no es así? Ahora vamos a ver algunas características de las personas que son pleitistas, que están peleando todo el tiempo. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Una persona pleitista o peleonera comienza esta actividad en su vida o se manifiesta esto porque hay un entendimiento en su mente, en sus pensamientos, que no es el correcto. Sus pensamientos en cuanto a Dios y lo que cree de Dios se han corrompido. Y en lugar de vivir para agradar y adorar a Dios, ahora comienza a vivir para agradarse a sí mismo. Y entonces, cuando empieza a haber situaciones que interrumpen el hecho de agradarse a sí mismo, que no benefician su vida, entonces esta persona comienza a pelear. Y pelea y lucha por realmente obtener lo que quiere. Fíjate lo que decía al final, ahí en el versículo 15. Dice, estas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Que tal vez se quieren hacer las buenas personas, pero en realidad lo que están haciendo, lo están haciendo para obtener un beneficio propio y no para beneficiarse a todos. Ahora, no es malo obtener un beneficio, pero el problema es cuando solo lo queremos para nosotros y lo que hacemos no lleva a una edificación. Hace unos días meditaba en un pasaje que hablaba de la importancia de que nosotros podamos agradar a nuestro prójimo para el bien y que esto tenga como el fin la edificación. Qué importante es que nosotros podamos entonces buscar el bien para los demás. El problema, dijimos, de la persona pleitista es porque su pensamiento se ha corrompido. Ya no piensa como Dios quiere que piense, sino que ahora es egoísta en sus pensamientos, ahora quiere para sí las cosas y entonces busca un beneficio y aquel que se interpone en su camino o aquello que se interpone en su camino es un buen motivo para pelear. Ahora, nosotros tenemos que pelear y luchar, pero por las cosas que son correctas, por las cosas que Dios quiere, no por las que nosotros queremos, por las que somos egoístas. Vamos a avanzar y vamos a ver otros textos relacionados también a este aspecto. Pero vamos a meternos en la última palabra, que esta palabra es la palabra celos. Viene de la palabra griega celos, y esta palabra realmente está
transliterada del griego al español, así casi prácticamente como suena, se ha manifestado como la palabra celos. Y esto tiene dos sentidos. Hay celos que son positivos y hay celos que son negativos. El celo positivo es el celo que Dios tiene para con nosotros y es el celo que Dios quiere que desarrollemos. El celo positivo tiene que ver con amar a los demás, pero tiene que ver con que ese amor cuida, guarda, protege. Ese amor mantiene en alto a la persona. Ahora, vemos un ejemplo rápidamente de ese celo correcto, que es el celo de Dios. Lo encontramos en Isaías, en el capítulo 37. En este capítulo, para entender el contexto, el pueblo asirio, a través de su rey, amenazaron al pueblo de Israel de tomarlos y conquistarlos. Y ellos se burlaron de Dios. Eh, el pueblo asirio venía con todo para terminar y exterminar al pueblo de Israel, para vencerlos en esa batalla. Sin embargo, Dios escucha el clamor del pueblo, escucha y conoce lo que el rey de Asiria estaba diciendo, y entonces el rey decide cuidar, guardar su pueblo, protegerlo, pero también guardar su nombre, proteger su nombre y mantenerlo en alto, al igual que la relación que tenía con el pueblo por causa del amor a David. Fíjate lo que dice ahí en el versículo 32 en adelante. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Lo que hizo el celo correcto fue proteger, amparar, dar un cuidado, un refugio a donde el pueblo podía volver. Ese celo de Dios mantuvo a su pueblo cerca de él y protegido. Los versículos que continúan dicen que el ángel de Jehová vino al campamento de los asirios y en la madrugada mató a 185,000 soldados asirios. Cuando amaneció al día siguiente, el campamento había sido devastado y estaba lleno de personas muertas. Así que el rey de Asiria decide huir y después, bueno, la historia termina que él también muere. ¿Ves? Esto sucede porque Dios tuvo celo por su pueblo, tuvo celo por su propio nombre, cuidó, guardó, protegió por amor. Pero vamos a ver ahora lo que está relacionado al celo negativo. El celo negativo se traduce principalmente como envidia. Ahora, ¿qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que la otra persona posee o que otra persona posee. Ahora, aquí en esta definición encontramos que puede manifestarse el celo a través de tristeza o enojo. A través de tristeza se manifiesta como una manera de manipular a las personas para obtener lo que no tiene y que desea, para manifestar así su envidia. Ahora, la fuente de los celos es la envidia. Qué tremendo, ¿no es así? Cuando la fuente del celo correcto es el amor, la fuente o el origen del celo negativo es la envidia. Ya dijimos, se manifiesta primero a través de la tristeza como un medio para manipular la situación. ¿Te ha pasado de una persona que desea algo, pero no lo puede tener? Y entonces dices que sería tan feliz, estoy tan triste y sería tan feliz si pudiera tan solo tener aquella cosa. ¿Sí te ha pasado algo así? ¿Has escuchado a alguien?
O tal vez tú mismo has envidiado algo que otra persona tiene y has tratado de manipular a las personas que están a tu alrededor poniéndote triste. Ahora, la otra manifestación de los celos es el enojo. Y esto es más común. Y vamos a ver algunos ejemplos en la escritura de personas que reaccionaron con celos, un celo negativo y a través sobre todo de lo que era el enojo. Vamos a ver un texto que encontramos en Hechos, en el capítulo 5, versículos 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahí vemos al sumo sacerdote y a los religiosos. Ellos estaban teniendo celos de lo que los apóstoles estaban haciendo, lo que Pedro y Juan estaban compartiendo. Y las personas estaban llegando a Cristo, pero estos hombres se llenaron de celos, dice ahí. Se llenaron de enojo, porque ellos querían tener la atención del pueblo. Ellos querían tener lo que Pedro y Juan estaban compartiendo, pero no lo podían tener, porque habían cerrado su corazón a Cristo. Ahora vamos a ver otro pasaje más adelante y en el libro de los Hechos que nos relata un evento muy parecido, pero ahora en relación a Pablo. Dice Hechos 13:45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mira, en este pasaje vamos a ver las características claras de una persona que está celosa. No solamente se enoja, sino también está contradiciendo todo lo que está a su alrededor. Comienza a blasfemar aún. Entonces esta persona egoísta, deseando querer tener la atención, porque dice ahí la escritura que había una gran multitud. Pablo se encontraba predicando el Evangelio en Antioquía y la gente estaba confiando en Cristo como su Salvador personal. Ahora, estos hombres religiosos se llenaron de envidia porque ya no tenían la atención de las personas y porque ahora las personas estaban obteniendo una relación personal con Dios. Porque el éxito que Pablo estaba teniendo en la predicación, ellos no lo tenían. Ahora, este éxito no radicaba en la personalidad o la habilidad de Pablo, sino en el mensaje poderoso del Evangelio. Ahora, lamentablemente, a veces así sucede en nuestros hogares, ¿no es así? A veces hay celos incorrectos por envidia. A veces hay celo entre los hijos, porque tal vez hay un hijo que desea algo que otro no tiene. Ahora, esto no necesariamente, o lo que otro tiene, esto no necesariamente tiene que ver con regalos que obtenga, a veces con características o capacidades que uno tiene y el otro lo desearía tener. Y a veces como padres hemos hecho mal al tratar de exaltar más a algunos de nuestros hijos por sus capacidades o por sus habilidades y sus talentos y menospreciar o dejar a un lado a otros de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado de no formar en ellos una envidia y un celo incorrecto o un celo negativo. También a veces entre los padres existe el celo. ¿Por qué? Porque a veces hay celo o envidia porque la esposa gana más que el esposo o porque tal vez el esposo tiene algunas actividades y que la esposa no puede tener y empieza a haber envidia y celos. Pero esto es algo también egoísta, algo envidioso que solamente lo quiere para sí. Y el celo es malo cuando nace de un corazón que es envidioso. Recuerden que el celo correcto, la fuente, el origen es el amor. Y el amor protege, no lastima. Pero el celo, que es envidioso, generalmente va a lastimar y va a tratar de pasar por encima de las personas que están a su alrededor. Debemos de cuidar esos aspectos en nuestra vida. Ahora, una persona que es celosa, Pablo nos lo confirma de una forma muy fuerte, hablando a la iglesia en Corinto. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué tremendo, ¿no?
Ahora, tal vez a través de este estudio tú te has dado cuenta que eres una persona carnal y que tú necesitas ahora pedirle perdón al Señor, reconociendo que tú tienes enemistades tal vez en tu hogar, en tu familia, en la iglesia, porque hay fricciones, porque tal vez tú quisieras también tener algo que otros tienen y has desarrollado celos en tu vida. O tal vez también eres una persona muy difícil de tratar porque constantemente estás peleando, porque no sabes cómo resolver tus diferencias con los demás. Volvemos a repetir, esto es una actitud de la carne. Dios puede ayudarte si tú realmente le confiesas tu pecado y realmente tú decides que ahora el Espíritu Santo de Dios tome el control de tu vida. Hemos llegado al término de nuestra lección. Te invito a que donde estás me acompañes en oración y puedas arreglar esas cosas con Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque ella nos muestra a veces lo que no nos gusta ver. Gracias porque tu palabra nos marca que debemos de tener la unidad en el Espíritu, que debemos de tener una misma fe, pero a veces, Señor, dejamos que nuestros pensamientos egoístas, que nuestros pensamientos equivocados, envanecidos, tomen el control de nuestro corazón, afecten nuestros deseos y entonces se manifiesten nuestras acciones con enemistades, con pleitos, con peleas y con celos. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres que a través de su vida te puedan honrar y glorificar. Bendícenos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.